Vamos a recordar cuáles son los números racionales e irracionales con el contenido 1.5. Nos pide en el problema inicial representar estos números como una fracción. Por ejemplo, hemos venido diciendo siempre que cuando un número entero o un número natural lo quiero convertir a una fracción, debe estar de esta forma, ¿verdad? Debe haber un numerador y debe haber un denominador. En este caso es bien sencillo porque únicamente le agregamos el 1 a todo número entero. Para poder hacerlo fracción, solamente le agregamos el 1 al denominador y ya lo tenemos como una fracción. Pero ¿qué pasaría en el caso del literal B, cuando tenemos un número decimal? En este caso el proceso también es sencillo. Siempre debe haber un numerador y un denominador. Lo que vamos a hacer acá es escribir el número omitiendo el punto decimal, que sería prácticamente 0.25. Pero en este caso, como el 0 a la izquierda no se va a contar, solamente quedaría el número 25. Abajo escribimos el 1 como lo escribimos en el literal anterior, pero vemos que después del punto decimal a la derecha tenemos dos cifras decimales, por lo tanto vamos a agregar dos ceros acá. Luego, si queremos hacer esa comprobación, podemos auxiliarnos de una calculadora y dividimos, ¿verdad?, 25 entre 100. Y vamos a ver que este número nos da como resultado este 0.25 que teníamos al inicio. Ahora, ¿qué pasará en el literal número C? En el literal C, donde tenemos menos 2.3, siempre vamos a tener una fracción así, ¿verdad? Lo que hacemos es nuevamente escribir el número sin la parte del punto, sería prácticamente 23 y el signo negativo. Luego escribimos la unidad y vemos que después del punto a la derecha únicamente tenemos esta cifra decimal, por lo tanto solamente vamos a colocar un 0 acá. Ahora, según la definición que tenemos acá en la parte de la conclusión, vemos que los números racionales son aquellos que se pueden expresar como una fracción. Tal es el caso de estos literales que acabamos de resolver. Pero los números que no se pueden representar como fracción, a eso se les llaman irracionales. Tenemos este cuadrito para apoyarnos, ¿verdad? Los racionales están formados por números naturales, que son los números que nosotros utilizamos para contar. Los números enteros, donde ya se incluye el 0 y los negativos, y tenemos las fracciones. Toda fracción positiva o negativa es un número racional. Tenemos ejemplos de números irracionales como acá, ¿verdad? Nosotros podemos incluso auxiliarnos de una calculadora y verificar, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Introducimos en nuestra calculadora, introducimos la raíz cuadrada de 2 y vamos a ver que en este caso tenemos una serie de números decimales y vemos que según nuestra pantalla, ¿verdad?, solo nos va a dar estas cifras decimales, pero hay más. Entonces toda raíz cuadrada, cúbica, lo que sea, que tenga esta cantidad de cifras decimales así, significa que no tienen un último número. Eso se les llaman números irracionales y no pueden representarse como una fracción. Y aquí tenemos otros ejemplos de raíces donde no podemos representarlo como fracción, ¿verdad?, a menos que la raíz cuadrada sea exacta. Luego, ¿qué vamos a hacer en la parte del lapicito? Solo identificar si este número se puede representar como fracción, entonces este será un número racional. Si no se puede, será un número irracional. Lo mismo vamos a hacer en estos casos de acá, podemos auxiliarnos de una calculadora. En el número 2 vamos a representar los números en forma de fracción, como se hizo en el problema inicial, estos que tenemos acá. Y en la parte número 3 vamos a escribir estas fracciones como decimales, es decir, hacemos esa división y escribimos el resultado que nos dé en esa división, que van a ser números decimales, y lo escribimos acá, ¿verdad?, a la par de cada uno de los literales que tenemos.